Quiero introducirme en el tema que ahí hablaron antes de la situación de los jueces, relacionado con esto de la excesiva onerosidad y lo que tenga que ver con el tema acá de los desequilibrios contractuales. Y quiero referirme a eso porque ya desde ayer se venía presentando, y lo comentaba el profesor François, sobre la posibilidad de que los jueces se vayan involucrando, y ahora lo vino a ratificar, en la revisión o, en algunos supuestos, en dar con la terminación del contrato. Y que alguien por allá comentaba ayer que era como una invasión de la judicatura. Pues yo creo, y en eso hay que tener mucha conciencia, que nunca antes como ahora la situación de la judicatura está experimentando retos extraordinariamente grandes, para bien o para mal. Las nuevas propuestas que se están dando dentro de lo que tiene que ver con el derecho, la economía, la sociología, hace que los conflictos ya no son tradicionalmente como se venían dando en la época decimonónica y en otros momentos, y donde circunstancias tan importantes, donde hay normalmente también un interés público, la decisión de un juez puede tener una significación absoluta con el nivel económico, con el nivel de vida de un país o de una región importante. En ese sentido, hace unos días compartíamos en la hermana República de Honduras un congreso de el tema de la competencia, de la promoción del derecho a la competencia, y ahí visualizábamos con algunos colegas norteamericanos sobre la importancia que debe ostentar la solución definitiva que le da al juez sobre la eventual desaparición de una empresa por estar cuestionada en situaciones de monopolio, oligopolio, dumping, etcétera, y sus eventuales efectos que podrían ser devastadores dentro del consumidor y dentro de la sociedad. Y ahora que nos referíamos lógicamente al tema de los contratos, pues eso también, dependiendo de las partes que estén en conflicto, podría generar situaciones muchísimo más allá de una simple relación privada. Y en ese sentido, pues es muy importante tomar en consideración que este tipo de eventos, este tipo de actividades, es muy importante que participemos tanto jueces como litigantes, porque necesariamente esto tiene que reflejar una armonía determinante, tanto la figura del litigante como la del juez. Y en este tema, pues está trascendiendo más allá del derecho sustantivo. Estaba ahora haciendo algún tipo de reflexión en las normas adjetivas. El nuevo Código Procesal Civil contiene la posibilidad de que, a pesar de que en la etapa del proceso de conocimiento, a pesar de que no se haya dado la situación peticional de algún ajuste durante la fase de la ejecución del victorioso, pues se le permite en esa fase de ejecución a la parte que gana realizar ante el juez la posibilidad de alguna especie de actualización, alguna serie de cálculos, de ajustes sobre las pretensiones que le fueron inicialmente concedidas en el proceso de conocimiento. Entonces, eso determina que efectivamente estamos apreciando un aspecto armónico entre las propuestas del derecho de fondo, del derecho sustantivo, y lo que viene a también escenificar el derecho procesal, que normalmente tiene que ir de la mano en estas propuestas. Pues bien, después de esta pequeña observación, quisiera recordarles que el tema de las circunstancias sobrevinientes, excesivas, desproporcionadas, etcétera, podría ser la contracara de lo que comentábamos ayer en la mesa redonda de las tratativas preliminares. Mientras que en el caso de estas tratativas o negociaciones preliminares, no teníamos un contrato y discutíamos sobre las posibilidades de alguna serie de perjuicios en cuanto a aquella situación de confianza que tenía una parte que la otra le iba a cumplir o iban a confeccionar, a culminar el contrato. En estos supuestos estamos ante una situación totalmente distinta y que presenta la circunstancia de que hay un contrato que generalmente en estos casos tiene que ser de tracto sucesivo, de que se mantenga en el tiempo, y donde entonces las circunstancias en algún momento pueden variar de manera imprevisible, de manera desproporcionada, de forma que alguna de las partes no lo pudo tener en cuenta, en mente, que eso pudiera suceder,
y que entonces esa situación que se genera ex tunc o hacia el futuro podría determinar entonces que se acuda ante un órgano jurisdiccional cuando las partes no logran llegar a un arreglo previo, que el juez intervenga, y que el juez intervenga en algo que hace muchos años aquí era impensable, sobre la posibilidad de que un juez pueda efectivamente involucrarse y actuar de una manera relacionada con lo que es la revisión de ese contrato. Repito que era impensable, pero que de hace algún tiempo ya se viene dando en otros sistemas jurídicos, como el caso del sistema alemán, el sistema anglosajón. Entonces, en esta temática tendríamos lo que tiene que relacionarse con lo que se conoce como rebus sic stantibus, alteración de las circunstancias, imposibilidad sobrevenida, excesiva onerosidad sobreviniente, teoría de la imprevisión. Aquí apreciamos en estas frases, en estos conceptos, una serie de parentelas muy similares, pero que sí tienen sus diferencias, y tiene que ver con lo que hace algún tiempo un jurista alemán, Stangler, nos decía que un contrato técnicamente irreprochable e intrínsecamente justo al momento de concluirse puede, al cambiar las circunstancias, convertirse en objetivamente injusto. En el mismo sentido también se refería el gran maestro francés Joseph Rand en su momento, en aquella obra tan interesante sobre la teoría del abuso del derecho. Y estas propuestas, estas situaciones que se generan después del contrato, después de lo que es propiamente ya la parte primigenia, que es la formalización, viene desde el derecho antiguo. Recordemos que en el caso de la rebus sic stantibus, que podríamos ubicarla como la primera de todas estas propuestas, desde el gran Cicerón nos decía: si te reclamo después de haberme demenciado, la devolución de la espada que te dejé en depósito cuando estabas cuerdo, lo justo es no devolverla. Séneca también realiza una reflexión sumamente interesante. Todas las cosas deben estar igual que cuando me obligué, para que puedas reclamarme el cumplimiento. Esto es el elemento vertebrador, la raíz principal de la rebus sic stantibus. Y estas propuestas que sostenían los autores, los juristas romanos, fueron adaptadas en la época de la Edad Media en lo que tiene que ver con el derecho canónico. Aquel derecho canónico que a veces los civilistas tratamos de subestimar y de ver como algo conventual, por ahí muy aislado, pero hay que tomar en cuenta que en algún momento el derecho canónico tuvo incluso muchísimo más repercusión que el propio derecho civil y mercantil. Gran cantidad de principios mercantiles y civiles los adoptamos, los tenemos de ese derecho canónico. Y está muy relacionado con la prohibición de la usura, de la correcta actuación a nivel del derecho natural, de la equidad. Y esas propuestas o todas estas formulaciones tuvieron una enorme acogida en la época del medievo y se pudieron materializar en algunos cuerpos normativos de la época que también uno se siente sumamente impresionado de la profundidad con que fueron abarcados. Me refiero al Código Maximilianeus Baváricos Civiles de 1756. Es un código germánico que determinó la posibilidad de que en tratos sucesivos, en contratos, pudiesen darse estas modificaciones y contempló 3 requisitos: la ausencia de culpa, la imprevisibilidad del cambio de circunstancias y su relevancia objetiva según el parecer de una parte neutral. Y en tercer lugar, la aplicación de la cláusula de permitir al juez la revisión del contrato o la liberación total de la obligación. Vean que esto se traza en el año 1756 y a veces uno cree que este tipo acá de discusiones, de temáticas, son propias de la modernidad del siglo XXI o más allá de la posmodernidad que podríamos a veces apreciar. Pues no, estas
circunstancias fueron profundamente analizadas y aplicadas dentro de la temática de cuerpos normativos anteriores a la codificación napoleónica. Y precisamente fue la codificación napoleónica donde los efectos del individualismo, de la seguridad jurídica, de esa circunstancia de que todo tenía que quedar previamente fijo y determinado, aspectos tan resbaladizos como lo que tiene que ver con este tema, pues lo mejor y lo ideal era excluirlos. Hay circunstancias también antes de la codificación muy interesantes. Uno de los aspectos más importantes como antecedente a esto se dieron en los casos de la coronación de Inglaterra, que hoy no está tan coronada precisamente con el Brexit, que puede ser un caso de excesiva onerosidad sobreviniente. Y lo que tiene que ver con la coronación inglesa, pues hay un caso tremendamente interesante. Cuando falleció la reina Victoria y en la coronación del rey Eduardo VII, los días 26 y 27 de junio de 1902, se proyectaron una serie de desfiles, de eventos apoteóticos en Londres, donde generaba que muchas personas pues empezaran a reservar y apartar sus espacios en algunos lugares importantes para poder apreciar los desfiles. Y resulta que paralelamente, de manera concomitante, el príncipe de Gales se nos enfermó. Y al enfermarse mucho, el príncipe de Gales generó que entonces se cancelara toda la festividad. Y eso determinó reclamos multitudinarios sobre la devolución de esos dineros. Y entonces ya ahí se empezó a determinar la situación de que efectivamente podrían darse aquella cuestión que tiene que ver sobre la base del negocio, que podría generar, les insisto, la posibilidad de que se revise o que se pueda equilibrar o resolver el contrato. Entonces, alguien por ahí comentaba el tema de la base del negocio, creo que Silvio. La base del negocio la desarrolló en gran medida el gran jurista Karl Larens en contraposición a la causa. ¿Qué nos ofrece la diferencia entre la causa y la base? Algo relativamente importante. El contrato se aprecia bajo la teoría de la base del negocio como una sola unidad, en el sentido de que todo el fundamento genético es un solo bloque. No se puede apreciar de manera que la causa del vendedor o la causa del comprador fue esta o las motivaciones individuales fueron tales y cuales, sino que se ve de una manera prácticamente unida. Y en ese sentido, cuando se dan estas circunstancias que comentamos, entonces lo que se cae es precisamente el cimiento, la base de la negociación como un todo, y no se mira entonces a la causa o motivación de cada uno por separado. La base del negocio precisamente fue la que se introduce en el derecho alemán, actualmente que se dio la reforma al derecho positivo del BGB en el año 2001, donde ya se contempla dentro del Código Civil alemán precisamente la posibilidad ya de revisar con base a esta propuesta. De manera que toda esta introducción genérica que les estaba comentando a ustedes tiene que ver lógicamente con esta enorme circunstancia relacionada con este choque de trenes entre la voluntad y el interés, entre lo que tiene que ver con el tema de la pacta sunt servanda, como aquel principio ordenador de las relaciones individuales de 1804, a cómo debe replantearse ese pacta sunt servanda en este año 2016. Y en ese sentido, pues estarían estas propuestas antagónicas. Por ahí decía un autor, Alfonso de Cossio, se parte de la idea de lo que se dice o lo que dice el contrato es justo lo que dice. Y a mí me tocó precisamente en un voto de la Cámara, del Tribunal, compartir con un compañero juez asumiendo esta propuesta. Lo que dice el contrato es pacta sunt servanda y eso se aplica. Yo soy totalmente defensor y partidario del derecho de los franceses. Y en ese sentido, pues, creo que la discusión se generó
precisamente por un antecedente que luego vamos a comentar que se dio en el Tribunal Primero Civil de San José. Por otra parte, la propuesta referida a ver de diferente forma este pacta sunt servanda nos la ofrece Royo Martínez. La voluntad no muere en la celebración del contrato, ni cristaliza en él como el único testamento tras la muerte del otorgante. El negocio es negocio inter vivos y en él influyen durante toda su vigencia las circunstancias de la vida que nos rodea y las circunstancias propias de las partes contratantes. Desde ese punto de vista, entonces, lo que podríamos ya visualizar es que la discusión actual, sobre todo, está en poder determinar si los requerimientos que ofrece la excesiva onerosidad, la rebus id stantibus, la alteración de las circunstancias, tendría la idoneidad de verla reflejada en Costa Rica en una norma especial o en una reforma al Código Civil, o si por el contrario sería conveniente mantener este tipo de instituto al margen del derecho positivo. Pues ese es el gran reto, eso es lo que estamos aquí para poder abordar en estos días de reflexión. Seguidamente quiero referirme a un caso, y por eso fue que aproveché para incluir el tema. Este tema yo lo tuve que aplicar de manera ya obligatoria, forzosa, en una sentencia que me correspondió redactar. Y fue en el año 2003. En el año 2003, en la sentencia número 301 del 12 de septiembre del 2003, Tribunal Segundo Civil, sección segunda, me tocó redactar ese fallo y desde luego también me tocó que me lo casaran en casación con un voto dividido, pero afortunadamente es uno de los fallos que mucho se comenta dentro de lo que tiene que ver con esta temática, como un fallo novedoso, como un fallo provechoso para la discusión. En esa sentencia del año 2003 se aplicó por primera vez el término la frustración del fin del contrato, no tanto la excesiva onerosidad sobreviniente típica del Código Civil italiano de 1942 y que con gran acierto y profundidad nos la enseñaba el doctor Víctor Pérez Vargas cuando vino con esas propuestas novedosas del derecho italiano y las replicó en Costa Rica. Y en este caso se trató de una manera muy particular, referido a un contrato donde en el auge que se estaba teniendo durante los años 80 y 90, aquella apuesta política que hizo el país por el auge de la rama turística, se hacían entonces contratos turísticos para que las empresas turísticas pudiesen captar algún tipo de beneficio en cuanto a no tener que pagar altos márgenes de rentabilidad. Y se establecía que con el Instituto Costarricense de Turismo, unos contratos marco donde otras empresas podrían adquirir acciones, pero óigala bien, la idea era adquirir acciones únicamente con la idea de que a estas empresas que adquirían acciones de la empresa hotelera le rebajaran el precio de la renta. Y ese era prácticamente el fin y motivo determinante de la negociación. Sucedió que luego de esta negociación que se ha dado varias veces, la empresa que adquirió las acciones fue ante el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Turismo determinó que ya no le iban a otorgar ese reconocimiento. Entonces llegó ante la empresa hotelera y le dice, bueno, yo ya no le voy a pagar a usted nada porque yo no tengo ningún interés en los hoteles, nosotros somos una empresa de tal operación, de tal actividad. Y en ese sentido entonces se hablaba de la situación, por un lado se decía que la desaparición del objeto, pero en el fondo tenía que ver con algo más allá. No tanto la teoría de la causa, no tanto si la causa fin o aquella causa que tenemos en nuestro Código Civil, un tanto anclada a los aspectos de la posibilidad de que el objeto exista y que sea totalmente conveniente con la moral y las buenas costumbres, que es otra causa muy distinta a la que se viene hablando ahora de la causa funcional. Pero habría tal vez que ser más partidarios de esta propuesta de la teoría de la base del negocio.
La sentencia de casación, que quedó 4-1, se le dio vuelta al fallo de la Cámara o del Tribunal de Segunda Instancia, en el sentido particularmente de que la figura de la teoría como tal, en su literalidad, así lo podemos apreciar de la interpretación, no estaba incluida dentro del Código Civil, lo cual desde luego era imposible que estuviera ahí prevista con ese nombre. Y también se determinó que entonces el concepto de causa era muy diferente y por lo tanto se casa la sentencia y se declara con lugar la demanda. Esta sentencia de la Sala Primera de la Corte es la número 788F del año 2005. Con esto termino, les dejo la reflexión para ustedes sobre la implicación tan importante que tiene en materia contractual, en materia de justicia conmutativa, todo lo que tiene que ver con estos temas de la posibilidad de que el contrato, al devenir en circunstancias no previstas, puedan ser reformuladas con el fin de que las partes puedan seguir manteniendo esa relación contractual. Muchísimas gracias por la atención.